Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bueno, como decía mi hermano, Dios es bueno, amén. Amén, gloria a Dios. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Gloria a Dios. Muy bien, antes de comenzar, bueno, como decía mi hermano Edwin, que el próximo domingo, hermanos, vamos a suspender el servicio porque vamos a estar reunidos allá en Jacksboro, y les hago la cordial invitación a fuerzas de que nos puedan acompañar. Ojalá que nos puedan acompañar. Sé que va a ser de bendición, y igual para que puedan conocer a los hermanos que están ahí en Jacksboro. Yo sé que van a ser bien recibidos también, los que son de aquí, los que nos acompañan de para acá. Pues la pregunta ya es lógica. Allá los esperamos. Por otro lado, bueno, también no, creo que era todo. El jueves aquí vamos a estar. ¿Sí me escuchan? ¿Se va la voz? Ok, están ya gustando esto. Muy bien. Gloria a Dios. Y si no, amén. Mientras tanto, quiero pedir perdón por todos los pastores del mundo. Esto pasa hasta en las mejores familias. ¿Amén? También nos habían pedido. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Sí. Repito. Muy bien, vamos a comenzar. Ok, muy bien, vamos a comenzar. Los niños sí pasan a su clase. Sí. Entonces, bueno, mientras tanto, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Voy a pedir que oremos. Hay una petición de la mamá de nuestra hermana Daisy. Dice que su mami está un poquito enferma y pidió oración por ella. Así de que, como hermanos en Cristo, vamos a orar para dar comienzo también a este servicio, mientras tanto que los niños pasan a su clase. Muy bien. Padre, gracias por permitirnos estar en tu casa, donde tú nos hablas, mi Dios, donde tú nos fortaleces, donde venimos a recobrar fuerzas, pero también donde tú, como comandante en jefe, venimos y nos reunimos y nos das las estrategias que necesitamos para vencer al mundo, para vencer el pecado, para vencer a Satanás, y sobre todo, mi Dios, para que seguir edificando tu casa, mi Dios. Gracias por todo, mi Dios. Te damos honra y te damos gloria, mi Dios. En este momento nos acercamos con acción de gracias, pidiéndote, suplicándote, mi Dios, por la salud de la mamá de nuestra hermana Daisy, mi Dios, que en estos momentos está un poquito delicada, y sabemos que para ti no hay fronteras, para ti no hay excepción de personas. Gracias porque sabemos de que escuchas nuestra oración, porque pedimos conforme a tu voluntad. Y si está en ti, mi Dios, sanarla, sabemos de que basta una palabra tuya para que se hagan las cosas. Gracias. Y si hay alguna necesidad, algún enfermo, algún familiar, sabemos de que tú escuchas la oración de tu pueblo y nos unimos a ella, mi Dios. Habla nuestras vidas, habla nuestros espíritus, y te pedimos, mi Dios, que nos permitas atesorar tu palabra, mi Dios, en el corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. La semana pasada se les estaba compartiendo algo sobre el tema de la hipocresía, y el título de esta enseñanza se llama Ofrendando en hipocresía, y vamos a desarrollar este tema conforme a la palabra de Dios. Y les sugiero escuchar el mensaje que hoy se compartió en Casa de Oración Jacksboro, porque esto va a tener relevancia para entender un poquito más sobre lo que voy a enseñar. Así las dos enseñanzas van alineadas, y espero que allá pues fue de bendición para los hermanos. Espero
que se haya entendido. Pero también hoy vamos a hablar prácticamente lo mismo sobre otro diferente tema. ¿Estamos ahí? Sí. ¿Estamos ahí? En el Evangelio de Lucas capítulo 18 versículo 9 en adelante dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. De esta manera dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muy bien. Aquí en esta porción, el Señor Jesucristo está haciendo la diferencia de dos hombres, pero también que refleja el carácter de dos grupos de personas en las iglesias. Recordemos que lo está hablando a sus discípulos. Y un grupo habla de los que son justificados por el Señor al humillarse, hablando del publicano, por llevar una vida de apariencias, pero que reconoce su condición y es por eso que se humilla. Y el otro grupo, por vivir, hablando del publicano, por vivir en apariencias con hipocresía. Aún, dice la Escritura, comenzando el versículo 9, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Ellos se evaluaban y decían: no, yo soy mejor que los demás. Y mire cómo sigue diciendo de las palabras de este fariseo. Dice: puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Chusma. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Qué bonito soy, cómo me quiero, diría en otras palabras. Y él se justificaba, se evaluaba como justo. Y mire, hay personas que creen, que aún estando en lo correcto, que creen que están haciendo lo correcto. Así como puede haber pastores que predican una falsa doctrina, pero que la creen. Miren, por ejemplo, mi hermano Edwin cree que es bonito. No, pero es mi hermano. Con él puedo decir eso. Y él lo cree. Y su esposa dice amén. Pero él lo cree, pobrecito. No se cree. No, pero así este fariseo, dice la Escritura, dice: ellos confiaban en sí mismos como justos. Ellos se evaluaban, se caracterizaban como una persona justa. Pero vemos que ya el mismo Señor Jesucristo está diciendo: uno salió justificado y el otro no. Me va a regañar mi hermano cuando salga. Ya me evidenciaste. Dice la Escritura, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos, que colaban el mosquito, pero que se comían el camello entero, dicen otras escrituras, por su propia justicia. Se justificaban porque sí van a la iglesia, yo sí hago. Se fija lo que está diciendo: yo sí doy, yo no soy como estos otros, chusma. Sabían orar con ellos mismos, ayudaban diciéndole a todo el mundo: yo sí ayudo, y daban sus diezmos de todo, pero solo para satisfacer su carne, su ego, y lo hacían con hipocresía. El fariseo es el prototipo del hermano o hermana que diezma o da ofrenda, pero por las razones incorrectas. Yo le quiero ayudar para que lo hagamos de una forma correcta. Y como decía yo en la mañana, esto es para cristianos. El que no es cristiano no lo va a entender. Al contrario, lo va a criticar. Mira, ya van a hablar otra vez de dinero.
Pero los que me conocen o siguen las enseñanzas que compartimos, nosotros por razones del Evangelio que se tiene que enseñar toda la palabra de Dios, nosotros no nos enfocamos en el dinero, porque, bueno, puedo decir, soy limpio de eso, de que esté predicando todo el tiempo de dinero. Aún así, cuando damos enseñanzas de finanzas, yo lo debo de enseñar el cómo, el cuándo, dónde y por qué, pero no enfatizados en que traigan dinero, sino mi intención como pastor es enseñarles, como maestro, instruirles para que hagan las cosas correctas conforme a la voluntad de Dios. Jesús dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, entiéndase la hipocresía, porque lo dice así. La levadura la cataloga como la hipocresía. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque solo viven de apariencias y ellos ya tienen su recompensa. Por ejemplo, la hipocresía habla de estar imitando a alguien o ser algo que no son. Es como llevar una máscara, pero nadie puede llevar una máscara 24 horas al día y 7 días a la semana y todos los días del año, porque sería cansado. Ahora, ellos al menos el fariseo, al menos daban. ¿Sí? Porque está al otro lado también, de que no salen al sol para no dar ni la sombra. Y eso, en eso sí hay más problemas. Estos están peor, hablando de los que no dan nada. Al menos este fariseo daba. Pero los otros están peor porque lo único que dan es pena. Yo sé que ellos no vinieron el día de hoy. Amén. Vamos a ver un ejemplo de una verdadera condición de un cristiano generoso. Y a diferencia de unas personas mezquinas que dan, pero creen que le dan a Dios, pero solo dan para cubrir las apariencias. Y la intención de esta enseñanza, como mencionaba, es de enseñar, instruir para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios de hacerlo conforme no solamente a la voluntad, sino también en la forma correcta, sin manipulaciones ni nada de eso. En la historia, después de que el Señor Jesucristo asciende al Padre, después de cumplir la obra redentora, asciende al Padre y le dijo a sus discípulos que fueran a Jerusalén y que allí esperaran la promesa del Padre. Allí en ese lugar menciona que estaban todos unánimes, eran como 120 en el aposento alto y vino un viento y sopló, entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí nace la iglesia. Y los creyentes, dice que en ese momento Pedro se pone de pie y comienza a hablar. El día de Pentecostés era una fiesta solemne para los judíos donde venían de todas, inclusive de otras naciones, porque recuerde que los judíos ya habían sido esparcidos por diferentes lugares del mundo conocido, al menos ahí en Mesopotamia. Y se reúnen para cumplir con esa celebridad, o esa celebración de la ley, que es una ley es la ley ceremonial, y tenían que ir muchos de Capadocia, de diferentes lugares, y fueron allí a ese lugar y muchos hablaban diferentes idiomas. Y el día de Pentecostés, Pedro se pone en pie y dice, varones hermanos, varones israelitas, y les comienza a hablar del primer mensaje del evangelio, que ustedes mataron al dador de la vida. Ahí ellos se compungieron de corazón, porque eran las palabras con la esencia del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que en ese momento hubo como 3,000 personas que creyeron y se bautizaron. Y perseveraban, dice los versículos después, allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en comunión unos con otros, en el partimiento del pan, con alegría y sencillez de corazón, y en las oraciones, y estaban todos juntos, unánimes, y tenían en común todas las cosas. No estaban peleando, esta es mi mesita, esta es mi sillita, no, tenían en común todas las cosas. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Amén.
Pero ¿qué cree? Llegamos al capítulo, en Hechos, capítulo 4. Y en ese mismo sentir, en ese sentir de la unanimidad, todos tenían un mismo sentir, y aquí habla donde en el versículo 32, 4:32, tengo el encabezado, dice, los creyentes comparten sus posesiones. Versículo 32. ¿Estamos ahí? Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Aquí no había hipocresía, aquí había sinceridad, había honestidad, entonces, y había humildad. Recuerde de que para esto aquí había de diferentes posiciones sociales, ricos, pobres, gordos, flacos, de todo, esclavos, siervos, o sea, había amos, había de todo en la iglesia, pero mire lo que sigue diciendo, 33 y 34, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Hay iglesias que ya no están el día de hoy. Por ejemplo, acabamos de experimentar hace unos 2-3 años una pandemia, donde muchas iglesias no se pudieron sustentar y tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor falleció el pastor o parte de la congregación y era difícil sustentar un edificio o ministerios que estaban llevando, después por eso que muchos cerraron. Y hay algunas iglesias el día de hoy que no se pueden sustentar, inclusive, es más, tienen que rentar su espacio, su edificio. Nosotros estamos rentando este lugar, no sabemos las razones por las que sea, pero hay muchas iglesias, es más, me estaban dando testimonios de la iglesia de Austin, donde me dice, pastor, dice, estamos rentando el lugar, pero ya el pastor ya lo ve como negocio, ya no es tanto de la predicación de la palabra, ya rentó como todos los horarios los quiere llenar, ya ni siquiera predica la palabra. Entonces, vemos cómo aquí ya lo ve como un negocio. No sé si sea porque tenga pocos miembros, qué sé yo. El hecho es de que ahora tienen que rentar porque no se sustenta la iglesia. Puede ser esa la razón o puede ser porque ya lo ve como un negocio. Me decía, por ejemplo, de otro pastor donde ya ni predica, ya nada más renta el edificio. Y sería triste porque la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. ¿Y cómo creerán aquellos si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay quien vaya y les predique? Entonces, hay una responsabilidad de nosotros como iglesia, como congregantes, de sustentar la obra del Señor. ¿Amén? ¿Amén? Ok. Y hay 3 elementos para sostener la iglesia. Esto yo recuerdo que lo enseñaba el pastor Guillermo Gómez un día que nos visitó aquí. Y hay 3 elementos para la iglesia. Primero que nada, que el pastor sea llamado de parte de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es vamos a decir, Dios capacita al hombre que es llamado para predicar el evangelio y pastorear a las ovejas. Primero que nada, el llamado de parte de Dios, porque sabemos de que hay algunos que se ponen, hay algunos que los ponen y hay algunos otros que son llamados de parte de Dios. Ahora, el otro elemento es la ayuda, donde el pastor no lo puede hacer todo, ¿cierto? Imagínense yo aquí tocando, es más, no sé ni tocar ni la puerta. Y ahí, pero el hecho es de que se necesita de todo. Quien reciba en la puerta, quien pueda atender a los niños, quien pueda, de todo, hermanos, el servicio, la limpieza, de todo. Y bueno, por eso se necesita la ayuda. Es el otro elemento que se necesita para sustentar una iglesia. Y el tercer elemento es el sustento económico para sustentar la obra, porque por sentido común, ¿quién cree que paga la luz? ¿Quién cree que paga la renta? Ustedes es el Señor a través de sus ofrendas y sus diezmos. Amén. Y sería imposible de que no va a llegar un cheque de parte del tercer cielo. Es más, no lo van a valer, no lo van a valer. Entonces,
Ahora, no estoy diciendo que, como aquí dice, que vendían sus posesiones. No estoy diciendo eso, para que no diga, aquí traigo el título. No, no es eso. No, además que no lo harían de todos modos. Pero le enseño un principio básico en las Escrituras que se llama la generosidad. La generosidad es una forma de adorar a Dios. Por ejemplo, ¿se acuerda cuando en el Evangelio de Lucas nos menciona de que venían 3 magos del oriente a buscar al rey de los judíos? Cuando dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que os ha nacido? Hablando de Jesús cuando nació. Entonces, bueno, ya se dieron cuenta, escudriñaron, vieron que tenía que nacer en Belén, entonces los envían a Belén y dice que cuando lo hallaron, se postraron y le adoraron y sacaron sus presentes. Una forma de adorar es eso, trayendo presentes, es trayendo lo que Dios les pone en su corazón. ¿Me explico? Porque nadie forzó a los magos que viajaran kilómetros y kilómetros para sabios. En la palabra correcta habla de sabios, no magos. Pero, bueno, así lo dice la Escritura, pero la traducción correcta es sabios, porque eran astrónomos, eran que estudiaban las Escrituras, por eso ellos decían, el rey de los judíos, podían atestiguar eso porque ya tenían conocimiento. Pero aquí adorar es un sinónimo, es de obedecer. Y el adorar significa obedecer. Entonces ellos se presentaron delante ahora sí que el niño Jesús, el bebé. El niño dice que era un niño, ya no era bebé. Entonces ahí presentan sus ofrendas, oro, incienso y mirra. Porque es una parte de lo que significa ser cristiano. Porque la generosidad es un distintivo de un cristiano. La generosidad no solamente o vamos a decir, tampoco ni es exclusiva de cristianos, porque la generosidad está en el ser humano. Dios nos creó a su imagen y semejanza, y Dios es generoso al permitir la lluvia, al permitir el sol, la luz del sol, y la necesitamos, y Dios es generoso, aunque hay veces que no nos lo merezcamos por pecadores. Sin embargo, Dios muestra de su misericordia y su generosidad. Entonces, también nosotros como cristianos, como hijos de Dios, al valorar y ser agradecidos con Dios, debemos de ser generosos. Amén. Ahora, esto no es algo de que, ya nací generoso y voy a ser generoso todo el resto de mi vida. No, es algo que se tiene que aprender, evaluar primeramente y decidir ser generoso. ¿Por qué? Porque Dios es generoso. Es cuestión, hermanos, por ejemplo, de sentido común, de ser generosos, no con el pastor, sino ser generosos, porque mire, cuando usted ofrenda, cuando usted diezma, no lo está dando al pastor. Hay algunas denominaciones que tienen hasta ahí de que todos los diezmos son para el pastor. Y eso es un error, hermanos, eso no debe de ser así. El pastor recibe el salario de parte de Dios, es Dios quien paga al siervo. Pero es a través de quién? De ustedes, ¿cierto? Porque Dios los usa con sus ofrendas y sus diezmos. Ahora, continuamos en la historia, dice en versículo 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, y da el significado del nombre, dice, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Vemos aquí, Bernabé es el prototipo del creyente generoso, porque dice versículo 37, dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé es el prototipo del creyente generoso, aquel que no necesita que le digan que hay una necesidad. Yo conozco hermanos que al escuchar una necesidad, ellos no esperan, van con el pastor, ¿quiere que le dé? No, porque lo entienden. Y no necesitan, es más, ni siquiera la palabra de Dios, porque ya la generosidad como nueva criatura, eso es algo voluntario, es algo que les nace a ellos ayudar a la gente.
Ahora, déjeme le digo otro punto, de que hay personas que son generosas y no evalúan. Hay veces que le están dando a veces hasta al mismo ladrón y creen que lo están haciendo en el nombre de Dios. Pero debemos de ser sabios, hermanos. En una ocasión yo recuerdo, estando en una clase de liderazgo con pastores, entró un indigente y pidiendo ayuda y el pastor no le dio. Dijo, no, mira, ve a tal lugar, así, así. Y yo en ese tiempo, yo estaba en mi crecimiento espiritual. Y luego él aprovechó la oportunidad para que nosotros evaluáramos. Dice, es que mire, aquí todo esto que está afuera es de gente indigente. Hay algunos que sin duda sí tienen la necesidad, pero hay algunos, por ejemplo, no quieren trabajar. Y eso, imagínense, no quieren trabajar. Y todavía ustedes sosteniendo esa ociosidad, o sea, cuando hay gente que sí necesita. ¿Me explico? Entonces aquí tenemos que aprender a discernir también. No estoy diciendo que no ayuden, pero sea sabio, porque a lo mejor le está quitando el sustento a sus hijos para dárselo a un alcohólico, a alguien que el otro día, alguien ahí en la calle dice, no te voy a mentir, necesito una cerveza. Pues como dice, no, andaba bien crudo y necesitaba una cerveza. Pero dijo, al menos fue honesto, dijo, no te voy a mentir, dame para una cerveza. Pero imagínense, no le está ayudando. ¿Me explico, hermanos? Ahora, por eso vemos como Bernabé es el prototipo de un creyente generoso, aquel que no necesita que se le diga que hay una necesidad. Bernabé es un hombre con visión de las necesidades de los demás y de las necesidades espirituales. No por nada le pusieron Bernabé, hijo de consolación. Bernabé fue quien dio testimonio de Saulo de Tarso cuando él fue enviado, fue a Antioquía, fue enviado y vio la gracia de Dios en la comunidad, cómo se estaban convirtiendo la gente al cristianismo. Y ahí es donde se les comenzó a hablar cristianos. Pero Bernabé, fue el que llevó a Pablo, a Saulo en ese momento todavía, a Saulo cuando se convirtió, lo llevó frente a los apóstoles porque vio la gracia en Pablo. Lo vio y dice, no, es que es un verdadero, un genuino arrepentimiento y estaba dando, porque Pablo daba testimonio de su conversión. Pero en ese momento también la gente le tenía miedo a Saulo de Tarso porque sabían que los andaba persiguiendo. Y Bernabé se pone a la brecha por él y diciendo, no, es que en verdad, él tenía una visión no solamente de las necesidades básicas o económicas, por eso vendió su propiedad, sino que también veía la necesidad espiritual. Y cuando está ahí en Antioquía, dice, no, aquí hace falta algo, aquí hace falta algo. Y se acordó de que en Tarso, en esa región, no estaba muy lejos, va y busca a Pablo, porque sabía que estaba ahí, y lo trae, dice que estuvieron ahí como un año en Antioquía, y ahí los dos empezaron a predicar, y vemos cómo primero se mencionaba a Bernabé y a Saulo, pero vemos que más adelante en las escrituras dice Pablo y Bernabé, encabezando ese dúo dinámico a Pablo como la cabeza, como el que dirigía, porque Bernabé, como hijo de consolación, supo entender. Dijo, no, él es el que tiene la gracia, él vio al Señor y no estuvo ahí como pusiéndose o poniéndose de tropiezo para que no avanzara el ministerio de Pablo. Entonces vemos cómo Bernabé es un cristiano genuino, un cristiano íntegro. Note que el vender su heredad no fue algo impuesto. No dice la escritura que todos los que se iban añadiendo, a ver, muéstrame qué es lo que tienes, tus escrituras, qué traes, anillos, qué traes. No, porque él lo hizo algo voluntario, algo que le nació en el corazón, porque Dios pone el querer como el hacer. Ninguno de nosotros debe de hacer algo que no venga de parte de Dios. Entonces, cuando usted lo hace en su carne, entonces va a venir frustración. Si el pastor está, hermanos, saque la cuenta, de aquí tenemos ahí para que pase la tarjeta. No, entendemos de que hay necesidades, ¿cierto? En las iglesias, lo económico, sí.
pero que ese conocimiento no sobrepase para que ustedes puedan ser manipulados. Y mire que hay un gran grupo de cristianos en el mundo que son manipulados, donde les dan cualquier cosita y no los confrontan con su pecado. Entonces ellos se sienten a gusto y hasta le firman y doble y lo que sea, y son explotados. Por eso, de con entendimiento. Y mi trabajo, mi labor como pastor es enseñarles, instruirles en lo correcto, en lo justo, porque el no sustentar la obra sería injusto. Y yo quiero enseñarle para que el día de mañana que usted esté delante de Dios cuando se muera, porque si no sabía, no le digan a nadie, pero se van a morir. Un día van a estar delante de Dios y Dios les va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que puse en tus manos? Recuerde de que todos somos mayordomos, aún el incrédulo. Dios nos dio capacidades, habilidades, tal vez para desarrollarlas en un trabajo, en la escuela, en cualquier área, cocinando, como sea, cuidando niños, como sea. Pero Dios nos dio habilidades, talentos, dones, que es nuestra responsabilidad desenvolverlos. Pero note que el vender Bernabé, su heredad, no fue algo impuesto, fue algo voluntario. Nadie era manipulado. Ahí dice que había otras personas que también hacían lo mismo. Y todo porque entendían que tenían la perla de gran precio, el evangelio, y sabían evaluarlo, pero también sabían valorarlo. Ellos tenían lo invaluable. ¿Qué es lo invaluable? Bueno, algo que no tiene precio. Por ejemplo, una pintura de Van Gogh o algo así, ya no tiene precio. ¿Por qué? Porque pues no van a resucitar al pintor para que haga otra obra de esas, no, porque tiene historia. Hay cosas que ya son invaluables. Así también el evangelio es lo más invaluable, no tiene precio, hermanos. Pero cuando uno lo entiende, uno se despoja de sí mismo, porque entiende la importancia, porque estamos en un cuerpo que tarde que temprano vamos a morir, pero que tenemos garantizada la vida eterna. Eso es algo invaluable, hermano. Usted no lo puede comprar. Y sobre todo porque amaban a Dios. Vendían sus propiedades, atendían ahí a las personas porque amaban a Dios y a su Hijo Jesús. Y no les importaba despojarse de lo material. ¿Se acuerda de María, hermana de Lázaro? Dice la Escritura que después de que, bueno, de hecho desde que la mencionan, la Escritura la menciona en el Evangelio de Juan, cuando estaba enfermo su hermano y que le mandaron avisar a Jesús, tu amigo Lázaro está enfermo. Y que, bueno, se tardó y luego fue a visitarla. Dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ahí Jesús le dice, yo soy la vida y la resurrección, el que cree en mí aunque esté muerto. Entregó para ser crucificado, dice que le hicieron un banquete, la familia de Lázaro, el que había estado muerto y a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron allí en Betania un banquete. Esto habla de generosidad, de agradecimiento, porque no es lo mismo hacer una cena que hacer un banquete. ¿Me explico? ¿Ve la diferencia? Ellos estaban evidenciando gratitud. Imagínense, y nomás póngase a pensar, en el lugar de María, o sea, estaba llorando, sufriendo porque había muerto su hermano Lázaro. El Señor se lo resucita. ¿Cómo le puede pagar usted eso a que Dios resucite a uno de sus seres queridos? Estamos hablando tal vez ahí que el doctor dice, no, ya se murió, y que Dios resucite a su pariente. ¿Cómo se lo podría pagar a Dios? ¿Habrá algo? ¿Cómo decir? Te mando un cheque, Dios. No, no puede. ¿Me explico? Entonces, lo que hace la familia, Lázaro y sus hermanas, le hacen un banquete evidenciando gratitud y generosidad. Y estando sentado, dice la Escritura, Jesús a la mesa, no en la mesa, a la mesa, María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, de mucho valor. Y dice la Escritura, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. ¿Qué estaba evidenciando? Generosidad. Algo que nace del corazón, hermanos.
Esto no nace de un libro así, no, es generosidad, ¿qué es el significado? No, no, no. Es algo que nace del corazón, porque aunque tú conozcas la definición de generosidad, no es lo mismo hacer la generosidad. ¿Me explico? Ser generoso. ¿Amén? Ok. Entonces, aquí ella está, aunque siempre habrá gente quien critique. ¿Se acuerda que ahí, cuando ella hizo esa acción, muchos empezaron a criticarla? ¿Y por qué lo hizo? Mejor se hubiera vendido. Ahí estaba Judas. Y siempre hay Judas en las iglesias. Siempre. El Señor Jesucristo lo tenía, era uno de los 12. Ahora, no volteé para ningún lado, no estoy diciendo. Pero mire eso, de que en ese momento esta mujer no solamente derramó ese perfume, estaba derramando su corazón en generosidad, en gratitud. Pero ahí siempre habrá, ¿y por qué le das a la iglesia? Y mira que esto, y mira las necesidades, y mire, digo esto. En la mujer es diferente que el varón. La tacañería no es exclusiva de un género. ¿Amén? Pero déjenle enseño esto. En la mujer, por ejemplo, el hermano, o vamos a decir, los varones, somos diferentes en una situación de que el hombre a lo mejor despilfarra más su dinero, qué sé yo, o a lo mejor no estoy hablando, esto es algo general, pero en la mujer siempre el sustento económico les habla las lleva a un área de confort. Aunque me miren así. Sí, la mujer está preocupada más, ¿y cómo le vamos a hacer con los biles? ¿Y cómo le vamos a hacer esto? O cuando el hombre deja de trabajar, que por alguna razón se preocupa más. ¿Por qué? Porque le preocupa más esto, la economía, aunque sean cristianas o no cristianas. Aunque no digan amén, hermanas. Estoy hablando de género, estoy hablando de la condición de la mujer comparado con el hombre. Entonces, vemos que siempre habrá gente que se preocupa más. Algunas van a ser por las razones correctas, pero habrá, así como hombres también, de que se pueden preocupar por la economía y todo esto, pero siempre habrá gente quien critique. ¿Y por qué le das? Y mira cómo están tus hijos, que les falta esto, les falta aquello, y tú dándolo a la iglesia. Aunque, pongo otro paréntesis, la mujer, por otro lado, es la que es más sensible a la voz de Dios. El hombre es más necio. Por eso el lenguaje bíblico del libro, de la Biblia, está más dirigida al varón porque es la cabeza del hogar. Ahora, haciendo a un lado esto, siempre habrá gente quien critique y son los que menos dan o nunca dan. ¿Y por qué? Sería la pregunta. Por tener un corazón con mezquinidad, endurecido, por no ser íntegros con el Señor, al no ser nacidos de nuevo, o aún nacidos de nuevo. Porque a lo mejor su problema, a lo mejor no es el adulterio, no es el alcohol, pero a lo mejor el problema lo tiene en la cartera. Y no son generosos. Amén, hermanos. O obedientes, porque mire, hay cosas que son de oración, hay cosas que son de obediencia, porque ya viene implícito en la palabra de Dios. Un día Jesús, hablando de otra porción, un día Jesús estaba sentado delante del arca de la ofrenda y miraba cómo muchos ricos echaban mucho, entiéndase, dinero o monedas, y ellos creían que le daban a Dios, pero solo era para las apariencias. Y vino una viuda, dice la escritura, vino una viuda pobre y echó 2 blancas, que es muy poco en la denominación monetaria. Pero mire que no es la cantidad, sino la condición del corazón, hermanos. Porque habrá algunos que pues dan lo que pueden o dan lo que tienen, comparado con algunos que pueden dar mucho. Pero mire, la escritura lo dice mejor que yo. Vino una viuda pobre y echó 2 blancas, muy poco en denominación material, pero mire que no es la cantidad, sino la condición del corazón. Y Jesús dio testimonio de ella y dijo
que ella echó más que todos, porque todos echaron de lo que les sobraba, solo para aparentar ser muy espirituales, algo que no eran. Porque si fueran sido espirituales, echaban su porción, ¿cierto? Lo que le correspondía. Pero si en lo poco no son fieles, mucho menos en lo mucho. Pero esta pobreza, pero dice, hablando de ella, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Mire que dice, echó todo su sustento, era todo lo que tenía. Tal vez no tenía para comer ya ese día o en la noche o para el otro día, pero dice, lo dice la Escritura en Marcos capítulo 12. Dice, echó todo. ¿Por qué? Porque su confianza no estaba ni en su trabajo, ni en su intelecto, no estaba, sino en Dios, en Jesús. Cuando, ella lo hizo sin hipocresía. Dice la Escritura en otra porción, en Mateo, hablando de las bienaventuranzas, dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Y mire, dar limosna es algo como algo, ahí doy lo que me sobra. Es algo así como lo que se hace en la iglesia tradicional, de pues, puras monedas, ¿no? Dice, cuando pues des limosna, está hablando el Señor Jesucristo, dice, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Porque haga de cuenta, traían hasta su banda. Iban a dar y antes de dar, tocaban trompeta, ¿para qué? Para que todos voltearan y vieran quién es el que iba a dar. Según la tradición, la cultura de estas personas. Dice, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué era lo que ellos querían? La vanagloria, la jactancia. Y Jesús dijo, eso es como darle a César lo que es del César. No, eso es de ellos. Darle a Dios lo que es de Dios. Con integridad, con honestidad, de corazón, con generosidad. Mire lo que dice, lo que decía en el versículo 37, dice, como tenía una heredad, la vendió, hablando de Bernabé, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé hizo lo correcto, en el lugar correcto, con la actitud correcta y con las personas correctas, porque eran los dirigentes que, como dice la Escritura, que lo vendían y luego traían el precio de la heredad y lo repartían conforme a la necesidad que había. Parte de la labor de la iglesia es ayudar, apoyar cuando hay alguna necesidad. Y por la gracia de Dios nos ha tocado ayudar a algunos de ustedes cuando hay una necesidad. ¿Me explico, hermanos? Porque es parte de lo que es la iglesia. Recuerde que antes no había divisiones en cuanto a los capítulos, ¿cierto? ¿Sabía eso, verdad? Esto fue añadido después para que nos ayudara a la lectura de las Escrituras, para encontrar ciertos versículos, y etc. Sin embargo, ¿cómo se leía la carta de los Hechos? De hecho, es una carta. Se leía de corrido. Significa que no estaba el capítulo 5. Entonces tenía que leer de corrido. Entonces ya leímos quién era Bernabé, qué fue lo que hizo y cómo lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Vendió su propiedad, lo trajo a los apóstoles y hasta ahí. Y comienza el capítulo 5, y quite de su mente ese capítulo, el número, para leerlo de corrido. Y comienza o continúa con un pero. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Note que comienza con un pero. Lo expliqué en la mañana. ¿Qué es un pero? Algo que se opone o va a decir una diferencia de lo que ya se dijo, ¿cierto? Okay. Significa lo opuesto a lo que ya se dijo, porque no es lo que hacemos, hermanos, sino lo que obedecemos. Dios había puesto en el corazón de Bernabé, puso el querer como el hacer. Él obedeció, simplemente. Dios puso ese sentir y
él entendió que venía de parte de Dios y lo hizo, no tuvo una lucha. Lo vendo, lo traigo a los apóstoles y ya. Él tampoco no hizo tocar trompeta, no, él lo hizo conforme a la voluntad de Dios. Porque el que se gloríe, gloríese en el Señor. Tal vez llegaban ahí con él, Bernabé, ¿quién como tú? No, gloria a Dios, gloria a Dios. Él no pensó tocar la gloria de Dios, sino que la gloria de Dios lo toque a él. La pregunta es, ¿qué motivó a Ananías y a Zafira vender la heredad? Conocemos el contexto, ¿cierto? Que murieron. Ok. Y es cierto de que muchos, mira, ahí está, le robó al Señor, por eso murieron. Y sí y no. Para entender esto, mire, para entender esto tenemos que entender lo que ya estoy explicando, todo el contexto, para decirles de un versículo, sobre todo eso, ¿no? De que, mira, por eso murieron, porque muchos así lo enseñan. ¿Para qué? Para asustar a la congregación, tal vez para motivarlos, pero por las razones incorrectas. De tal manera que, ay, no, pues ahí va lo de la renta. Y no es así. Entonces, ¿qué motivó a Ananías y a Zafira vender una heredad? Dice la escritura, mire cómo dice. Pero cierto hombre llamado Ananías y Zafira, su mujer, vendió una heredad. Significa que tenía más. Si no hubiera dicho la heredad, ¿cierto? Cuando dice una, quiere decir que hay 2, 3 o 4, qué sé yo. Pero por eso menciona y enfatiza que tiene una. Mire, hay veces que no es tanto de revelación, sino de leer con entendimiento. Ahora, no estoy diciendo que no necesitemos la revelación de parte de Dios para entender este maravilloso libro, sino que también leer con entendimiento. La respuesta es, al conocer el contexto de lo que estamos explicando de la vida de Bernabé, ahora sí podemos entender el pero. ¿Cuál es el pero? ¿O por qué ese pero ahí? Bueno, porque estamos hablando de la generosidad versus o contra, que es lo opuesto a la generosidad, la hipocresía. Por eso, ¿se acuerda que mencioné de los dos que vinieron al templo a orar? Uno era hipócrita diciendo, mira, yo sí doy, yo sí hago, yo sí lo otro. Hipócrita. Y hasta lo dice el Señor Jesucristo, cuidado de la levadura de los fariseos. Y hace la comparación o hace la diferencia en un hombre que estaba arrepentido. Lo que hizo Bernabé es reconocer la gracia de parte de Dios, de que tenía la perla de gran precio y ya no le importó vender su heredad para entregarla a Dios. La trajo a los apóstoles, porque ni modo que se le fuera a enviar a Dios. No, él lo entendió y lo hizo de una forma correcta. ¿Me explico? Ok. Al conocer el contexto, podemos concluir que fue por envidia. Déjeme lo acomodo. Fue por envidia, porque se imagina, ahí pues todos están hablando de que Bernabé, no habla de otros, pero de Bernabé sí habla. La escritura está dando testimonio de él, por alguna razón que desconozco. No sé si sería un palacio, o en una gran necesidad que dijo, yo vendo esto y aquí está. De tal manera que se estaba hablando. ¿Se puede entender, sí? ¿Cierto? Ok. Entonces, aquí Ananías y Zafira, por eso está ese pero. Hicieron lo mismo, pero si tiene un pero, significa que fue con una actitud incorrecta. ¿Motivado por qué? Por la envidia. Están hablando de Bernabé. No, estamos perdiendo terreno, Ananías. Y Zafira, sí, ¿verdad? No, vamos a vender una de las que tenemos ahí. ¿Ya entendió? ¿Para dónde apunta eso? Ok. Entonces, ella o ellos, al conocer el contexto, podemos concluir que fue la envidia a Bernabé. Todo pecado, hermanos, todo pecado tiene un inicio, tiene una motivación. Por ejemplo, la avaricia. ¿Cuál es la motivación? La motivación es de querer tener lo que los demás tienen y son ávaros o codiciosos. O vamos a decir otro pecado, la amargura.
La amargura es motivado ¿por qué? Por una emoción, un sentimiento, un dolor que le causaron, de tal manera que está amargado y eso lo lleva al pecado. Y la motivación de la hipocresía fue ¿qué? El origen fue la envidia y después la hipocresía. Déjeme lo desarrollo para que usted lo pueda entender. Como digo, fue la envidia a Bernabé. El querer tener el prestigio, la admiración y la gratitud de la gente como con Bernabé. Por eso lo menciona aquí la Escritura. Por eso está ese pero. Bernabé era genuino, era generoso, y Ananías y Safía eran hipócritas y querían aparentar ser algo que no eran por medio de mentiras y apariencias de generosidad. Por eso, mire, si lo leemos otra vez sin poner el número del capítulo, podemos entender de que está hablando del varón de Dios, un varón genuino. Y luego dice, pero ya pone lo opuesto. Pero había cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Okay. Este matrimonio sustrajo algo que por el contexto leído, lo que ya entendemos, le correspondía ¿a quién? A Dios, ¿cierto? Por eso está el contexto. Le correspondía a Dios y el extraer es robar. Aquí sí ya es el robo. Pero ¿cuál fue la motivación? Primero la envidia y después la apariencia, la hipocresía que los llevó a robar y a mentir. Mire cómo esto se va degradando cada vez más. Es por eso, como dice Santiago, que la sabiduría del hombre, la del mundo, es terrenal, animal y diabólica. ¿Ve cómo va en deterioro? Ahora, vemos cómo aquí ellos dijeron, sustrajeron del precio sabiendo también su mujer. Este matrimonio que sustrajo, que robó, aunque era de ellos, a final de cuentas era de ellos, ¿cierto? Pero el contexto nos dice que ellos decidieron darlo a Dios, pero quitaron una parte. Él recuerde que todos somos administradores de lo que Él deposita en nuestras manos. No dice que sustrajeron una parte. Mire, quiero que vea esta diferencia que hay aquí. Dice, y sustrajo del precio sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte. Vamos a decir, por ejemplo, yo traigo un pastel y lo parto en rebanadas. Ya tiene hambre, ¿verdad? Espérese tantito. Está el pastel y imagínese que yo traiga el pastel, pero dice aquí, solo una parte. Significa que nada más les traje unas cuantas rebanadas. Inclusive se puede entender que hasta menos de la mitad. ¿Me explico? Porque mire la diferencia. Porque si hubiera dicho, leo mi escrito, no dice que sustrajeron solo una parte. Hay una gran diferencia de decir, no, pues le quito una rebanada de pastel. Solo le quité una parte. Pero no, dice que solo trajeron una parte. ¿Ve la diferencia? Ok. Ve cómo eran ladrones a morir estos, porque no trajeron, hubieran traído la mitad de perdido, no, trajeron una parte. Y ya espero que entienda el ejemplo que le puse. Yo entiendo que fue menos de la mitad. Ellos lo trajeron al lugar correcto y con las personas correctas, pero de la manera incorrecta. ¿Por qué? Porque estaban buscando el aprecio de la comunidad, de la iglesia. Estaban buscando la jactancia, el reconocimiento. ¿Ya va entendiendo el punto? Mire lo que dice el versículo 3. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses
al Espíritu Santo y sustrajeses del pecado, perdón, del precio de la heredad. Mire, aquí no dice, no encontramos la pregunta. La pregunta, ¿en esto vendiste esto? Aquí vemos de que Pedro, lleno del Espíritu Santo, vio la mentira. Y no solo porque menciona a Satanás. Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Aquí habla de algo externo. Todos podemos, como cristianos, como seres humanos, pues el pecado mora dentro de nosotros, ¿cierto? Sin embargo, aquí está diciendo de que la incitación venía de afuera. Significa que sí era cristiano. Vino la incitación de afuera hacia adentro. Por eso, ¿cómo llenas algo? Es de afuera hacia adentro, ¿cierto? Entonces, ¿por qué aquí Pedro discernió espiritualmente y calculó con el sentido común la mentira e hizo una pregunta? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Porque vendí la heredad, la que tenía aquí en la esquina, la que estaba valorada en 4 millones, y le trajo un pedacito de pastel. ¿Sí está entendiendo? O sea, hello, pues, te vieron la cara, Ananías. No, es que aquí Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo vio espiritualmente, discernió, pero también en el sentido común. Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Dónde está la generosidad del cristiano, hermanos? En el corazón, hermanos. ¿Dónde está el diezmo? No está en la cartera, está en el corazón, hermanos. ¿Dónde está el ofrendar, hermanos? En el corazón. Porque también, ¿de dónde salen las mentiras, las blasfemias, las calumnias? Del corazón. Por eso, la respuesta, ¿dónde está la mentira, los hurtos y la hipocresía de los hombres? En el corazón. La ofrenda de Ananías y Zafira ¿venía de parte de Dios o de Satanás? Aquí está la pregunta. Bueno, al entender esto, podemos concluir que no venía de parte de Dios, venía de Satanás. ¿Por qué? Porque lanzó los dardos, el maligno. Ahí, mira, van a hablar más de él que de ti. Tú que tienes más propiedades, porque tienes muchas heredades. Vende una y opaca lo que anden diciendo ahí de Bernabé. Estoy parafraseando para enfatizar un punto, hermanos. ¿Me estoy explicando? Ok. La respuesta es que venía de Satanás. Muchos creen que le dan a Dios, pero solo lo hacen para aparentar una religión y solo son idólatras, creyentes que solo le dan a ministerios renombrados. Mire, yo he sido testigo como algunos hermanos, miren, no dan nada, dan, híjole, migajas a la iglesia que asisten. Pero viene un pastor que no es Armando Monsiváis. Viene y hasta sacan, no saben ni qué, hasta se ponen de alfombra. Y eso es no saber discernir, hermanos. Porque se lo están dando ¿a quién? ¿A Dios o a su becerro de oro? Ahora, no estoy diciendo de que no, que si viene de parte de Dios, que honre a Dios por la obra del ministerio de un siervo de Dios, adelante, hágalo. Pero asegúrese que haya sido nacido de un corazón generoso de parte de Dios. ¿Me estoy explicando? Ok. Porque mire, ¿se acuerda cuando Dios sacó a los israelitas, a los hebreos de ahí, bueno, su becerro de oro, ¿no? ¿Para qué abundar más? Ellos creían que le daban a Dios y al otro día trajeron todos sus zarcillos de oro, aretes y de todo, echen todo ahí, lo fundieron y hicieron un becerro de oro. Y dijeron, mañana habrá fiesta para Jehová. Adiós. Esa fiesta era para su becerro de oro. Ahora, ¿qué problema tenía ese becerrito? El problema está en el corazón de la persona, que los hacen ídolos. ¿Me estoy explicando? Ok.
Y así hay muchos que creen que hacían fiesta para Dios o hacían fiesta para Jehová o le dan a Dios cuando le están dando a su becerro de oro. La muerte de este matrimonio, conocemos el contexto, fue por dos razones, dos pecados. Primero, mire lo que dice. Dice, versículo 3, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? 1. Y luego dice, al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad. Número 2. Pero ya expliqué primero. ¿Qué fue? Primero la envidia, después la hipocresía, y después la mentira, y después el hurto. ¿Ya entendió cómo va? Ok. La muerte de este matrimonio fue por dos razones, dos pecados, la mentira y el hurto, y fue motivada por la envidia, por tener un reconocimiento de la gente y de Dios. Pero Dios, que mira y pesa los corazones, ve las intenciones de cada uno de nosotros. ¿Por qué predicas, pastor? Dios sabe mi corazón, pero también conoce el suyo. ¿Por qué vienes a la iglesia? No, pues ya, dele, pastor, sígale mejor. Como Bernabé entre los hermanos, quiero que vea la diferencia. Dios también vio las intenciones de Bernabé y fue aceptado de parte de Dios. ¿Se acuerda de Caín y Abel? Y que miró el corazón. Dios vio el corazón de estos dos hermanos. Por eso Dios lo usó a Bernabé. Imagínese que Dios fuera a usar a un hipócrita, a un mentiroso, a un ladrón que hubiera hecho lo mismo y que después lo usara ahí andando con Pablo. No. Primero limpia el vaso por dentro y después para ser usado. Ninguno de nosotros ahí después del licuado, después se toma un vaso de agua, aunque esté limpia el agua. Entonces, Dios usó a Bernabé porque vio su corazón, vio que lo hizo de una forma correcta y sincera, sin hipocresía. Recordemos que Bernabé lo hizo por las razones correctas y fue justificado delante de Dios. ¿Se acuerda del publicano y el fariseo? Que uno de ellos sí fue justificado y el otro no. Y Ananías y Zafira, con esa acción de la envidia, los llevó a la hipocresía, de aparentar algo que no eran. Ellos no eran generosos, eran hipócritas. Versículo 4 dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora, vino la incitación, ¿cierto? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Pero aquí dice, aquí ya no podemos culpar a Satanás, porque aquí dice, es una acción voluntaria de Ananías. ¿Por qué pusiste? ¿Me explico? Porque puede venir la tentación a tu vida. De todas las maneras, hay de todos colores y sabores, usted escoja. Digo, no sé. Hay de todos, de todas tentaciones, pero usted decide. ¿O no? Ok. Por eso aquí dice, Satanás lo incitó, pero Ananías decidió, por eso dice, pusiste. ¿Contra quién fue la mentira? Contra Dios. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Quién lo mató? Aquí no dice que Pedro agarró un martillo y le dio. No dice nada de eso. Fue Dios. Ahora, ¿Dios lo mató? No. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Simplemente le dejó de dar la vida. Él es la vida y la resurrección. Simplemente te quita la vida. Y el cuerpo, sin el espíritu, está muerto. ¿Amén? Ok. Versículo 6. Dice, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pues mire, estamos implementando este nuevo ministerio en la iglesia. Ya compramos palas, picos, ahí están atrás de la camioneta. Y ahorita vamos a formarlos a todos y van a pasar por un escáner, que ahí lo van a traer.
y el que no pase, de una vez. Versículo 7, para avanzar. Dice, pasado un lapso como 3 horas, sucedió que entró su mujer ahí con las bolsas del moho, no sabiendo lo que había acontecido. Ahora, dice no sabiendo, pero ¿por qué? Ay, ¿sabe por qué? Porque llegó tarde, a mitad del servicio. Ya había pasado la alabanza. Hello. Y eso que no vi quién, yo estaba allá adentro, no vi quién. Hermanos, si en lo poco no le son fieles, ¿qué? ¿Ahora qué? A ver, ahora sí, rías. No sé qué. Esta mujer es como todos los aquellos que llegan tarde al culto y hasta entran despacito, porque llegan a mitad de la prédica y no saben lo que se está predicando. Hay algunos que hasta la muerte llegan tarde, a su propia muerte. Esta mujer llegó tarde. Yo creo que la mujer, ¿a qué hora llegará esta? La muerte, ¿y a qué hora llegará esta? Siempre llega tarde, pero no se salvó. Dice versículo 8 y 9, dice, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Dios, por medio de Pedro, le dio la oportunidad de arrepentirse y confesar su pecado. Le hizo la pregunta, ¿cierto? ¿Vendiste en esto? ¿En 2 pedazos de pastel nada más? Para que se entienda el otro ejemplo. ¿En esto lo vendiste? Si ella hubiera dicho, no, compramos una rosca grandota, un chocolate. Nada más, mire, qué ladronzote y mentiroso es este Ananías. No, Dios le dio la oportunidad a través de Pedro para que confesara, ¿cierto? ¿Se acuerda que ahí estaba Caín y Abel? Abel fue justificado y Caín dice, ¿por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, le dio la oportunidad, si bien hicieres no serías redarguido. Ve y haz lo correcto. ¿Se acuerda de Adán cuando le dijo, ¿dónde estás? Pues la mujer que tú me diste, ¿acaso pecaste? Bueno, la mujer que tú me diste, le dio la oportunidad, confiesa tu pecado. Pero no, se justificó y esta mujer no hizo su labor, su tarea como ayuda idónea. ¿Qué es parte de su labor como ayuda idónea? Estorbarle a su marido para que no caiga en pecado. ¿Amén, hermanitas? Hazle caso a tu mujer, como le dijo Abraham, Dios a Abraham. ¿Pero se sabía por qué cayó el pecado al mundo? Por cuanto le hiciste caso a tu mujer. Discierna, varón, si le está diciendo lo correcto de parte de Dios o no. Esta mujer convino con su marido en el mentir, en el solapar, en sustraer del pecado, en solapar el pecado. No le estorbó como ayuda idónea, porque en su corazón no estaba el glorificar a Dios con su ofrenda. Ellos querían aparentar algo que no eran. Ellos no eran generosos, ellos eran hipócritas, que vivían de las apariencias. Ellos creían que le daban a Dios, pero Dios rechaza todo aquello que es inspirado y motivado por un deseo de la carne. El amor, el odio y el dinero no se pueden esconder, hermanos. Hay gente que mire, la gente rica no se puede esconder de que no tiene dinero, porque por la forma que viven, lo que visten, se nota, ¿cierto? Como también la falta de dinero. Pero también dicen que el amor no se esconde. Cuando el jovencito, la jovencita ahí andan interesados en ¿se nota o no? No, nunca lo notó usted. Yo sí. Mire una historia rápidamente, ya para terminar. Y casi se las leo nada más. En Jueces, capítulo 17. Y se la voy a narrar nada más, dice. Y aquí habla de los ídolos de Micaía. En Jueces, capítulo 10, para entender esto, dice la Escritura que no había rey en Israel y todos hacían lo que bien les parecía.
Ahora, mire lo que pasa. Hubo un hombre en el monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo su madre, dijo a su madre, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Mire, esta mujer primero maldijo, ay, esos ladrones que sabe que empezó a decir su maldición. No viene la traducción, así de que no me pida que haga la traducción. Maldijo a aquel ladrón, pero después viene el hijo, yo los tomé. Y dice, ay, bendito de mí. O sea, sí ve hasta la hipocresía de esta mujer, la mamá de Micaía. Y dice, sigue diciendo, dice, y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Era una buena cantidad. Y su madre dijo, en verdad, he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te los devuelvo. Ahí están. Ahora son tuyos, ahora son míos, ahora son tuyos. Esta mujer dice que iba a ser un ídolo, pero dice que se lo iba a ofrecer ¿a quién? A Jehová, pero con ídolos. Ellos ya tenían la ley. En tiempo de los jueces fue después de que murió Josué, pero ya tenían la ley venía de Moisés, Josué y luego los jueces. Entonces ellos ya tenían la ley, ya tenían el conocimiento de que Dios aborrece la idolatría. Y ahora esta mujer quería ser un ídolo, ¿a quién? Aquí dice, ¿para quién? Dice, por Jehová, por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de dos imágenes. Dice, ahora pues yo te los devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y lo dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición. Fíjese. Dice, la cual fue puesta en la casa de Micaía. La llenó de idolatría. Dice, y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Dijo, tú, ponte aquí, tú vas a ser mi sacerdote. Quiero que vea el contexto. Eran judíos, eran israelitas, tenían la ley, pero ellos estaban haciendo todo lo contrario y creía que lo hacían en el nombre de Dios. Estaban ofrendando, estaban dando su dinero para la razón incorrecta, porque Dios jamás va a aceptar la idolatría. ¿Me estoy comunicando? Ahora dice, y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía como bien le parecía. Ahora, como digo, el hecho de que, mire, hay iglesias, por ejemplo, yo que soy pastor de otras iglesias, hay iglesias, no tienen pastor, pero no significa que están en desorden, porque yo las estoy supervisando, porque tengo líderes ahí, y que están haciendo su labor, y que si algo está mal, yo soy el responsable. A mí pao. Si no hago mi labor de estar vigilando, estar observando, estar ministrando, estar cuidando de ellos. La gente le rinde cuentas a ellos, y ellos me rinden cuentas a mí, y yo rindo cuentas. ¿Ve el orden? ¿Cómo debe de ser? Porque nadie puede estar en autoridad si no se sujeta a autoridad. Dice, este hombre, versículo 7, dice, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Okay. La pregunta es, ¿qué andaba haciendo allá? Si entendemos el contexto, nos está diciendo de que cada quien hacía lo que el bien le parecía, ¿cierto? Okay. ¿Dónde debería de estar un levita? En el templo o en el tabernáculo, atendiendo las necesidades, trayendo los sacrificios para que fueran otorgados a Dios, ofrecidos a Dios, qué sé yo, limpiando ahí lo que es, porque era su labor. Y la gente traía sus diezmos a la tribu de Leví.
para sustentar a los sacerdotes y a los levitas. Sin embargo, ¿por qué estaba ese joven ahí? Yo puedo entender, entre otras razones, de que como la gente hacía lo que bien le parecía, ya no iban al templo, ya no ofrendaban, ya no sustentaban a los sacerdotes. Y cada quien tiene que hacer, ahora sí que para sobrevivir. Mi labor como pastor es, como, por supuesto, confiar en Dios y todo esto, enseñar, instruir. Pero se imagina que tenga que dejar lo que Dios me llamó a hacer para irme a trabajar algo. No quiere decir que, porque lo he hecho hasta el día de hoy, trabajar en lo secular, porque no hay un pueblo que pueda sustentar al levita. ¿Me explico? Ok. Escuche la enseñanza de hace rato y lo va a entender mejor. Ahora, dice, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Pues aquí no hay, pues vámonos, ahí se ven. Mire, me han ofrecido iglesias, perdón que diga esto, pero tengo que, para enfatizar una realidad. Unas iglesias donde pues ya está la congregación, ya no voy a batallar ya. Pero no, en el caso mío, un pueblo llamado Jacksboro, pues ahí Dios me puso y ahí voy a estar, mientras de que Dios no me mueva. Si Dios me mueve, gloria a Dios, aleluya. O sea, no estoy diciendo eso. No, pero yo estoy a la voluntad de Dios. ¿Me explico? Pero eso no anula tal vez la negligencia de este joven, tal vez de esperar, confiar en Dios, pero lo hizo desesperar por la negligencia del pueblo que hacía cada quien lo que le parecía. Y no venían a consagrarse a Dios, no venían a depositar sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias, como estaba establecido en la ley. Porque si dice aquí, dice, para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando a su camino al monte de Efraín, vino a la casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Ok. Aquí no estoy diciendo que el joven haya estado bien, no, porque su responsabilidad era estar ahí, en el templo, como su labor como levita. ¿Me explico? Pero eso no quita o anula la falta de responsabilidad del pueblo de Belén. Ahora, sigue diciendo. Entonces Micaías le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote. Y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Aquí ya no aparece el otro hijo, el otro sacerdote, el achichincle, yo creo ya, bueno, ya. Este hombre, aquí surgen algunas preguntas, porque ¿qué andaba haciendo forastero ese levita? Bueno, siendo que su responsabilidad era de estar en la casa de Dios, en el templo, en el tabernáculo, para ministrar al Señor y al pueblo. Bueno, aquí este joven tuvo que salir a buscar el sustento para vivir, pero esa decisión lo llevó a vivir una vida llena de hipocresía, a los principios y moral para todo sacerdote y levita, y prefirió vivir en hipocresía, viviendo algo que no era, porque ya era levita, ya había sido consagrado de parte de Dios para que tuviera un oficio, una labor. A las otras 11 tribus tenían sus labores y tenían que venir a ofrendar. Ahora, él es como un pastor.
Ya te llamó el Señor, ya te consagró. Entonces, ¿qué debes de hacer? Esperar en el Señor, no te muevas. Ahora, este joven ahora comenzó a vivir una vida de hipocresía. No se me ha olvidado el tema de la hipocresía. Porque este joven ahora, primero que nada, tuvo que venderse como un asalariado. Ser sacerdote por dinero. ¿Se imagina? Ahí se ven, ustedes no van ahí. Yo me voy donde me ofrezcan dinero, sería un asalariado. Dice la Escritura, y el pastor da la vida por sus ovejas. El dar la vida por las ovejas, hermanos, es más allá de dar un estudio. Alguien dice, no, el pastor nada más predica una hora, bueno, hora y media. ¿Usted cree que es eso? Yo le dejo el lugar. Ahora, no estoy diciendo de que alguien aquí esté diciendo, yo me pongo, no estoy diciendo, quiero enseñarles. El punto es de que este joven tuvo que venderse como un asalariado, como un sacerdote por dinero. Número 2, tuvo que caer en la idolatría, porque recuerde que ya había hecho casas de dioses. Tenía que ahora no solamente consagrar a Dios, sino también a sus imágenes. Tuvo que caer en la idolatría para consagrarse como su patrón, con su patrón. Tenía su iglesia en la casa. Número 3, consagrarse en algo que no era. Porque como él no era sacerdote, él era levita. Claro que, o sea, ¿quién lo puso como pastor, vamos a decir, de su casa? El hombre y no Dios. Es Dios quien da el llamado. Él constituyó pastores, maestros, evangelistas, apóstoles y profetas. Él estaba ofrendando su vida en hipocresía. Llevar una vida que no era para él. En algo que no era. Y Micaía ofrendaba un salario en hipocresía. Vean, los dos eran hipócritas. Tanto el sacerdote levita como el otro. Estaba dando salario en hipocresía, aparentando ser un hombre espiritual y consagrado a Jehová, como leímos anteriormente. Hizo sus ídolos para Jehová. Pero estaba haciendo lo contrario también. Ve cómo los dos uno estaba ofrendando su vida en hipocresía y el otro estaba dando su dinero en hipocresía. Porque para que dijeran que era un hombre espiritual, consagrado a Jehová, pero por dentro seguía siendo un ladrón, un mentiroso, un idólatra, un orgulloso, un prepotente e hipócrita. Es como, mire, perdón por lo que voy a decir, pero usted lo va a entender. Por ejemplo, la gente allá en el rancho, que hasta saben quién hace la reliquia de la Virgencita. ¿Sí? Y no pretendo ofender a nadie, porque eso ellos lo creen. Estoy respetando su creencia, mas no estoy respetando la práctica o la actitud. ¿Por qué? Porque ellos se consagran de todo el año un día y ofrecen su sacrificio, el marranito. ¿Qué culpa tenía ese marranito? Mataron el marranito o la vaca, lo ofrecieron a su ídolo y para que todos vieran que él era ¿qué? Espiritual. Yo no soy como los demás, que no hacen reliquia, no hacen danza. Perdón por el sarcasmo, pero es para enfatizar algo que no son, porque sus vidas no son transformadas, siguen siendo lo mismo. Lo único que transforma la vida de las personas es la palabra de Dios. La generosidad no es un instintivo de, es que porque soy generoso ahora soy cristiano. No, porque eres cristiano eres generoso, porque entiendes y no lo haces con hipocresía, sino porque surge de dentro de ti el obedecer a Dios. Es todo, hermanos, sin manipulación, sin mover versículos de aquí y de acá para que lograr un beneficio. No, hermanos, que lo entiendan, que la generosidad viene de parte de Dios, porque Él es el que es generoso por excelencia. Él hace llover para justos e injustos. Nadie puede llevar una máscara de hipocresía 24 horas al día, todos los días. Es cansado y tarde que temprano caerá como Ananías y Zafira.
¿Se acuerda de Pedro? ¿Me ayudas, hermano? ¿Se acuerda de Pedro que en un momento él dijo, estaba hablando de cuando apresaron al Señor Jesucristo y que él lo seguía y que empezó a maldecir al Señor Jesús? Le dijeron, tú andabas con él. Pero él empezó a maldecir, ¿se imagina? Estaba viviendo algo que no era, porque él ya era hijo de Dios. Si usted se siente a gusto, que lo invitaron a una fiesta familiar, y usted se siente a gusto ahí con los chistes, ahí viendo no a las mujeres, sino los vestidos de las mujeres. ¿Entendió? Si usted no se siente mal por la depravación del mundo, si usted no se siente mal escuchando chistes vulgares, si usted no se siente mal ahí que estén diciendo maldiciones, no se haga. Si usted almuerza mundo, come mundo, cena mundo, usted es un mundano. Y usted no es hipócrita, usted es un mundano. Pero si usted se siente mal estar en ese lugar, sálgase. No quiera vivir la vida de ellos. Sálgase, huya. Así como lo hizo José al ver una tentación. No sea hipócrita en querer ser como ellos. No, sea íntegro delante de Dios. José huyó porque no era como los del mundo. Pero tampoco aquella gente que tal vez da buscando un beneficio por la hipocresía para aparentar ser religioso, ser espiritual, es una máscara, una carátula, algo que es en hipocresía y tarde que temprano perecerán, como Ananías y Zafira. ¿Me expliqué, hermanos? Póngase de pie. Con esto vamos a despedir a nuestros hermanos para ministrar a la iglesia. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Bendiciones, hermanos.